palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los uno y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Bueno, vamos a confesar todo junto en la confesión de fe. Decimos todo junto en la confesión de fe, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están asistiendo aquí en la sala, en la iglesia del culto en español, y hoy también están participando por medio de internet, a través de YouTube, están asistiendo a este culto, ¿sí? Saludemos todos juntos. Vean los ojos y digan, usted está creado para las buenas obras. Usted está creado para buenas obras. Amén. Ustedes son creados para buenas obras, ¿sí? Esto fue el título de la semana de pasada, ¿sí? Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para hacer las buenas obras. Y las buenas obras es salvar las almas, amén. Salvar las almas, evangelizar, proclamar, anunciar el evangelio, ¿sí? Por esa razón nosotros fuimos creados, ¿sí? No para otra cosa, ¿sí? Para salvar las vidas, para tener la recreación, amén. Eso es el proyecto y la voluntad de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver con el título Comunidad del Evangelio de Paz. ¿Sí? Hoy es el mensaje, el capítulo que leímos, el título es Comunidad del Evangelio de Paz. Ustedes, toda la persona de este mundo tiene un tipo de sangre. ¿Sí? No hay ni un hombre que no tenga clase de sangre, ¿sí? ¿Qué tipo de sangre? Y algunos tienen AB o O, ¿sí? Tenemos diferentes clases de sangre. Y eso, como te dije, y depende de qué tipo de sangre sea, muestra la característica, ¿sí? De los caracteres de cada persona, ¿sí? Personalidad de cada persona. No sé si en Latinoamérica, pero en Corea esto lo utiliza mucho y muestra su carácter, ¿sí? Su forma de ser y su actitud depende mucho de qué tipo de sangre son, ¿sí? Por eso hoy el pastor habló que especialmente habló que hay 4 tipos de grupos de sangre, ¿sí?
ustedes vean a ver si coinciden con ustedes. Sangre tipo A, dicen cómo es los caracteres que tienen sangre tipo A. ¿Sí? Algunos tienen clase de sangre A, de aquí, sí. A ver si coincide Eduardo, ¿sí? Dicen, ellos hablan todas las palabras que quieren decir, ¿sí? No le importa, hablan todas las palabras que quieren hablar, ¿sí? Y no demuestra bien su personalidad, ¿sí? ¿Cómo es su forma de ser? No quiere demostrar su personalidad verdadera, ¿sí? O sea, lo esconde y también se resiente por muchos tiempos. Una vez que se enoja, es resentido por una persona, dura mucho para la restauración, ¿sí? Están en rencor, odiando a esa persona, ¿sí? Por mucho tiempo. Y también dice que no le gusta encontrarse con nuevas personas, ¿sí? No le gusta porque tienen vergüenza, ¿sí? Tienen vergüenza de encontrar a las nuevas personas, ¿sí? Entonces, no le gusta encontrarse con nuevas personas. Y también tienen vergüenzas de demostrar sus sentimientos, ¿sí? Sus sentimientos. Tiene vergüenza de mostrar su forma, sus sentimentales, sus sentimientos. Y dice también que son muy cargosos y no tiene buenas relaciones con las personas. Bueno, hoy el pastor habló así. Parece que le dijo todas las cosas malas, ¿sí? Obviamente si el lado negativo hay mucho más positivo, ¿sí? Hay lados buenos. Pero Eduardo, ¿te corresponde alguna de aquí? ¿Todas? No. No tantos, ¿sí? Y ahora vean clase B, ¿sí? Sangre tipo clase B. Dice que son muy sensibles cuando tienen hambre, ¿sí? Se estresa mucho cuando tienen hambre, es violenta, ¿sí? Quiere comer. Y su forma de hablar es muy directa, ¿sí? Habla directa, ¿sí? No da vueltas, sino directa, aunque esa persona se sienta mal o no, habla directo. Y su orgullo es fuerte su orgullo, ¿sí? Su orgullo es fuerte y no le gusta que alguien lo ordene, ¿sí? No le gusta que alguien lo mandoñeen o lo ordenen a esa persona. ¿Están de acuerdo? Los clases B, tipo de sangre B. Y tipo de sangre A y B, ¿sí? AB dice que se incomoda mucho al expresar sus sentimientos, ¿sí? No pueden expresar, se incomoda, no quiere demostrar mucho y desconfía en muchas cosas, ¿sí? Desconfía en todas las cosas. Y es cargoso, pero no se puede odiar, ¿sí? Es muy cargoso, pero no puedo odiar, ¿sí? Y no confía en la palabra de otra persona, ¿sí? No confía y son pesimistas y miran todo con los ojos negativos. Y no les gusta transpirar, ¿sí? No les gusta hacer deporte, no les gusta transpirar. ¿Hay alguna clase A y B aquí? ¿AB? ¿No? Andy, ¿qué tipo de sangre eres? O, ahora va el O. El O. Yo también soy el O. ¿Sí? Acá el O parece que es todo bueno. Y por último, tipo de sangre O, dice que son temperamentales, ¿sí? Muy sentimentales. Y son simples, somos simples, Andy, somos simples. Y le gusta liderar, ¿sí? Ser líder, le gusta llevar todo adelante. Y le gusta que a alguien le traten bien, ¿sí? Que le hablen bien, ¿sí? Que le traten bien. Y en todas sus cosas le gusta llevar primeramente en acción. No es que nosotros no pensamos, sino primero llevamos en acción. Pensamos, si nos ocurre algo, hacemos. Y después será que será, ¿sí? Pero no es que preparamos antes y así llevamos en acción, sino llevamos en acción y después vemos resultados. Y no puede esconder sus sentimientos, ¿sí? Todas estas cosas me coinciden, porque yo cuando me enojo o estoy mal, se me nota mucho en la cara, ¿sí? Ustedes, si me conocen, ya en la cara se me va a denotar, va a mostrar claritamente que estoy enojado, estoy enfermo, ¿sí? O sea, como esto, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Está bien así? Así que bueno, manda derecho nomás, Andy. Por eso, ¿por qué
de repente, hoy estoy hablando de estos grupos sanguíneos, ¿qué clase de sangre tienen? ¿Por qué? Porque hoy está relacionado con el título de la palabra de hoy, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está relacionado con el título de la palabra de hoy. ¿Qué quiere decir? El hombre no solo esto puede coincidir, pero no solo depende el carácter a través del tipo de sangre, sino lo importante es, podemos ver que sino a través de la cultura como ustedes vivieron, ¿sí? A través del crecimiento de ustedes, en qué trasfondo vivieron, en qué situaciones crecieron. Depende de eso, también depende mucho los caracteres cada uno. Y también diferentes ambientes y en qué situación creció, ¿sí? Y entonces, a través de su ambiente, crecimiento del ambiente, también se puede cambiar su carácter y forma de ser, ¿sí? No solo por tipo de sangre. Y también depende de esto, las personas viven con diferentes pensamientos y en diferentes formas, ¿sí? Por eso, ¿qué quiere decir? Es muy importante la forma como crecimos, ¿sí? También tiene que ver qué tipo de sangre tenemos y qué carácter tengamos, pero cómo crecimos también y cómo, en qué ambiente, en qué educación crecimos, nosotros cambia totalmente nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar, cada situación. Especialmente en la iglesia, los creyentes también tienen diferentes formas, ¿sí? En esta iglesia, no solo en esta iglesia, en todas las iglesias, todos tienen, los creyentes, cada uno tiene diferentes actitudes, diferentes formas, ¿sí? Diferentes de hablar, ¿sí? Diferentes caracteres. Todos tienen diferentes. La iglesia, podemos decir en una palabra, es un lugar donde se reúnen todas las personas de diferentes caracteres, ¿sí? De diferentes provincias. Ustedes saben, en Corea depende de provincia, en Perú también, en Brasil también. Depende de la zona, su carácter, su forma, el acento del idioma se varía, ¿sí? Cambia todo, cambia todo. Por eso, pero en la única comunidad, ¿sí? El único grupo que se reúnen todas las personas de diferentes lugares es la iglesia, ¿sí? Por eso, más importante, ustedes, para hacer las obras de Dios en la iglesia, es cómo debemos hacer. Entonces, todas las personas tienen diferentes pensamientos, ¿sí? Diferentes ideas, diferente carácter. Algunos proyectan muchos antes de accionar, pero algunos accionan antes de hacer algún proyecto, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos llevar una comunidad de la iglesia donde están reunidos todas las personas de diferentes caracteres? ¿Cómo podemos formalizar, ¿sí? ¿Cómo podemos formalizar, como el título de hoy, una comunidad del Evangelio en paz? ¿Cómo podemos llevarnos bien en paz dentro de Cristo, ¿sí? Eso es lo que está hablando hoy. Por eso el apóstol Pablo, a través de la palabra del capítulo de hoy, está hablando que lo más importante para hacer las obras de Dios es tener plataforma. ¿Y cuál es esa plataforma? Es justamente la plataforma de lograr la comunidad del Evangelio de paz. Amén. Eso tiene que ser el comienzo, ¿sí? La iglesia vienen todo tipo de personas y entonces tampoco nosotros podemos decir que esa persona que hace está mal, ¿sí? Crecimos en diferentes formas, tenemos diferentes tipos de sangre y entonces obviamente somos diferentes, pero nosotros decimos, cuando una persona no coincide con mis ideas, con mi pensamiento, ya nosotros lo juzgamos. Ah, esa persona está mal, esa persona está loco, ¿sí? Y entonces eso no se puede formalizar una comunidad del Evangelio de paz, ¿sí? Por eso nosotros siendo un creyente, siendo un discípulo del culto en español, siempre nosotros tenemos que estar concentrados, esforzar para formalizar una comunidad del Evangelio de paz. Amén. Hoy en día nosotros todos, ustedes se llevan todos juntos, bien, tranquilos, ¿sí? Por eso
es muy importante. ¿Por qué? Porque Satanás, ahora Gloria me está mirando y se reirá. Satanás continuamente ataca a nosotros. ¿Ataca para qué? ¿Cómo nos ataca? Para que una iglesia no estén unidos, ¿sí? Un culto en español no esté unidos. Ataca a Satanás continuamente, ¿sí? Hace estar peleados, dispersados, hablar mal de una persona, ¿sí? Ataca continuamente. Por eso, justamente por esta razón, el apóstol Pablo está enfatizando en Efesios 4:3 así. En Efesios 4:3 dice, vamos a leer todos juntos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Está diciendo que nosotros tenemos que ser un grupo, ¿sí? Tenemos que ser un vínculo, unidas en la paz, ¿sí? En paz, tenemos que ser unidos y tenemos que estar en paz. Como esto, Satanás continuamente nos hace hacer la batalla física carnal, ¿sí? No nos deja hacer la batalla espiritual. Nosotros muchas veces escuchamos, nuestra pelea, ¿qué es? Nuestra pelea no es contra las personas, no es nuestra batalla física, sino nuestra pelea, nuestra batalla tiene que ser espiritual contra Satanás. Amén. Ustedes por eso no se resientan, ¿sí? Una persona cuando le hace resentir a ustedes, si le toca su carácter, ¿sí? Si le toca su conciencia, si le toca algo, ustedes no se exploten, sino ustedes vean, den pena por esa persona, porque no es ellos, sino Satanás está actuando en su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos paz y para que nosotros no formalicemos un grupo del Evangelio, ¿sí? Por eso ustedes no se han engañado. ¿Por qué? Siempre Satanás nos hace estar en Génesis capítulo 3, 6, 11, que es centralizado en mí, ¿sí? Estar siempre centralizado en mí y estar centralizado en material y estar centralizado en éxito, ¿sí? Satanás continuamente, yo soy la prioridad, ¿sí? Siempre el yo. Y después, ¿cuál es? Nos hace concentrar en material, ¿sí? Material, todo dinero, tener buenos dineros para triunfar en esta vida. Y muchas personas se concentran en tener éxito, ¿sí? Tener éxito, ser famoso, ser alguien con poder, ¿sí? Y entonces Satanás continuamente con los materiales, con los éxitos, y a través de nosotros nos hace concentrar y nos hace dispersar, nos hace separar de la unicidad de esta comunidad de la iglesia. O sea, al estar en este estado, ¿sí? En estas situaciones, ¿cuál es el resultado? Ustedes ya saben, al estar peleados, ¿sí? Hablar mal con otras personas, obviamente no podemos formalizar la unicidad, ¿sí? No es, entonces, si nos peleamos, si podemos formalizar, no, nunca podemos, si estamos resentidos, ¿sí? Si nosotros estamos resentidos por una persona, ¿sí? Por los actos de una persona, nunca podemos ser uno, porque todas las cosas que haga él no le va a gustar, ¿sí? Por eso necesitamos ampliar nuestros límites espirituales, ¿sí? Ustedes vean todas las cosas espiritualmente, amén. Al estar en este estado, ¿sí? Mirando, si no podemos superar nuestros límites espirituales, no podemos ir ni un paso para adelante, ¿sí? Sino, en vez de ir para adelante, nosotros vamos a estar retrocediendo, atrapados en todo esto, ¿sí? En materiales, en mí, en éxitos, en peleas, ¿sí? De juzgar. Esto es la realidad que está pasando en el mundo, de la iglesia en el mundo y en la iglesia de Corea, ¿sí? En la iglesia, una iglesia tiene que ser una comunidad del Evangelio, ¿sí? Como el título de hoy, una comunidad del Evangelio de la paz, pero no pueden estar. ¿Qué es la paz? Se pelean más. Ustedes vean las iglesias coreanas, no solo coreanas,
sino las iglesias del mundo se pelean entre los pastores, se pelean pastores y los creyentes, ¿sí? Yo cuando estaba en Argentina estaba yendo a una iglesia coreana, ¿sí? Una iglesia argentina, los coreanos en Argentina, y esa iglesia cada rato cambiaban los pastores. No es que los pastores se retiraban, sino lo echaban. Un anciano, si no le gusta, lo echan, tiraban vaso de agua en el púlpito. Como esto, Satanás no nos deja ser uno. Y esto es la realidad que está sucediendo en este momento, ¿sí? En las iglesias coreanas, en las iglesias del mundo. ¿Qué quiere decir? Que Satanás continuamente ataca continuamente para que esta iglesia se derrumbe, ¿sí? Que se separen, para que no puedan hablar más del Evangelio. Oro para todos los creyentes del culto en español que nosotros sepamos, ¿sí? Sepamos esta realidad, esta verdad, y que siempre estemos despiertos espiritualmente y que podamos esforzar para lograr una comunidad del Evangelio de paz. Amén. Nosotros podemos hacer, ¿sí? No traten de cambiar a él, sino siempre nosotros tenemos que cambiar primero, ¿sí? Siempre yo primero. Si queremos hacer cambiar a otras personas, nunca va a cambiar, ¿sí? Si ni yo estoy cambiando. Por eso siempre usted diga, siempre es mi culpa, mi culpa. Entonces ahí van a sentir tranquilos, ¿sí? Esto es de experiencia, estoy hablando. Ustedes, siempre es mi culpa, es mi error, ¿sí? Amén. Quiero que ustedes puedan formalizar una comunidad del Evangelio de paz. Amén. Punto 1 es paz lograda a través de la cruz, ¿sí? Es la paz lograda a través de la luz. Vamos a leer todo junto, Efesios capítulo 2, 11 al 12. Leamos en voz alta todos juntos. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados inclusión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Aquí en el apóstol Pablo, a través del Efesios capítulo 2, 1 al 10, que es el mensaje de la semana pasada, nosotros tuvimos otro culto y no pudimos escuchar. Eso, desde el Efesios capítulo 2, 1 al 10 de la semana pasada, trató del tema de la salvación personal, ¿sí? Ustedes después lean Efesios 2, 1 al 10 y van a ver que todo habla cómo podemos tener la salvación, cómo nos salvó, ¿sí? Todo se trata de la salvación personal. Y que nosotros, ¿qué es? Por la absoluta gracia de Dios, nosotros obtuvimos la salvación, ¿sí? Eso se trató del mensaje de la semana pasada. Y desde el capítulo 11 que vimos hoy, está hablando sobre la salvación de la comunidad, ¿sí? Ahora está hablando y está tratando del tema de la salvación de la comunidad, no personal. Primeramente está hablando a los creyentes de la iglesia de Efeso, que dice que acuerde en qué estado estaban en el tiempo pasado, ¿sí? Está comenzando el versículo 11 así, que acuerde en qué estado estaba, ¿sí? En el tiempo pasado. Como esto, si nosotros no podemos ver correctamente el estado del pasado, aunque nosotros creamos en Dios, después, aunque obtengamos la salvación, no podemos disfrutar la bendición celestial y continuamente vamos a ir regresando siempre al costumbre viejos y el molde viejo del pasado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros siempre lo más importante es acordar, ¿sí? Nuestro pasado, ¿sí? Si nosotros no sabemos nuestro pasado, si, hablando más fácil, si por la gracia de Dios nosotros obtuvimos la salvación, ¿sí? Dios nos dio regalo la salvación a nosotros.
pero no es porque yo sea inteligente, sabio, ¿sí? Quien sea pastor, sino es la absoluta gracia de Dios. Nos dio esta salvación, amén. Pero una persona después se confunde, ¿sí? Se confunde, piensa que por los hechos de él obtuvo la salvación, ¿sí? Y se olvida del pasado. ¿Cuál es nuestro? Nosotros ya nacemos con el pecado original y nosotros teníamos que morir eternamente en el infierno, pero a través de la gracia de Dios, ¿sí? A través del amor profundo de Dios, nosotros fuimos salvos y mandó a Jesucristo, murió en la cruz, y a través de la redención y la resurrección nosotros obtuvimos la salvación, amén. Pero nos olvidamos de eso, ya nos olvidamos. Cuando una vez salvos nos olvidamos. Por eso está hablando que acuerda el pasado, ¿sí? Acuerda el pasado. Como esto, si nosotros no podemos ver correctamente el estado pasado, no podemos hacer una vida de fe correctamente, ¿sí? No podemos disfrutar todo el poder que Dios nos dio a nosotros, sino vamos a estar regresando siempre en los costumbres viejos, de las cosas que me gustan hacer, ¿sí? Vamos a estar atrapados en el molde. No podemos salir en el cuadro, en el molde, siempre dando vuelta dentro de ese molde, ¿sí? Y así vamos a morir. Por eso si vemos el contenido de hoy, salen muchas palabras complicadas, ¿sí? Ustedes vean el versículo 11, ¿qué está hablando? ¿Sí? El 12 un poquito mejor se puede entender, pero el 11, ¿qué está diciendo? Salen muchas palabras difíciles y complicadas. ¿Qué quiere decir? Está expresando a los creyentes de la iglesia de Efeso, quienes eran, dice que ellos están hablando a los creyentes de Efeso así, los gentiles en cuanto a la carne, ¿sí? Erais llamado incircuncisión. ¿En qué tiempo estabais sin Cristo? En aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? O sea, todas las cosas peores pueden estar hablando a ellos, a los creyentes de Efeso. ¿Por qué? Esta palabra para los creyentes, ustedes, algunos que hicieron una vida de fe de muchos años, se puede entender, pero a los nuevos creyentes es un poco complicado, ¿sí? ¿Qué está diciendo el pastor? Este contenido nosotros tenemos que entender a través del horario de la salvación, ¿sí? Y por el cumplimiento de la redención de Dios. En base de esto, ustedes vean, en el Antiguo Testamento, solo los judíos, ¿quién eran? Pueblo de Israel, solamente ellos eran pueblo escogido de Dios, ¿sí? Los pueblos de Israel eran elegidos para que ellos eran elegidos para hacer el trabajo de la salvación de Dios, ¿sí? Eran escogidos no porque ellos eran un gran pueblo, ¿sí? Los israelitas, los judíos, no es un pueblo, gran pueblo, ¿sí? No es algo porque sea un pueblo mayor, sino eso fue una absoluta gracia de Dios, ¿sí? Dios quiso, el todopoderoso Dios quiso, yo elijo a Israel, ¿sí? Para hacer este ministerio de la salvación del mundo. Solamente por la gracia total de Dios fueron escogidos para ser utilizados para abrir el camino de la salvación a través de los judíos, ¿sí? Ellos fueron elegidos para que ellos trabajen para que prediquen la palabra de Dios y para que ellos también puedan obtener la salvación. Pero, o sea, en una palabra, Dios eligió a este pueblo de Israel como nación sacerdote para salvar a todo el mundo, pero lamentablemente los judíos no pudieron entender correctamente el plan y el proyecto de Dios, ¿sí? Y ellos hasta ahora solamente están metidos ¿en qué pensamiento? En el pensamiento de quien
ellos son escogidos, única nación escogido por Dios, y están teniendo ese pensamiento. Por esa razón, hasta este momento ellos rechazan a los gentiles, ¿sí? No quieren ni siquiera hablar, ni quieren rozar con los gentiles de otros extranjeros, ¿sí? Todavía están así, viviendo así. Vean un pueblo que entiende mal la palabra de Dios, caen así, ¿sí? Están en total confusiones. Y si vemos en el trasfondo de esta forma, los creyentes de la iglesia Efeso eran linaje de los gentiles, ¿sí? Eran linaje de los gentiles, y ellos no estaban circuncidados, ¿sí? No habían hecho circuncisión. Y también que todos los hombres judíos que en ese momento, los escogidos, los judíos, eran circuncidados, ¿sí? Tenían la circuncisión. Y la palabra está hablando sin Cristo, estaban sin Cristo, quiere decir que al revés que los judíos, ellos estaban en un estado nada que ver con Cristo del pacto de Dios, ¿sí? Y también por esa razón le dijo ajenos a los pactos de la promesa, ¿sí? Eran ajenos, ellos no sabían, no vivían para el pacto, no sabían ni siquiera qué era el pacto, quién era Cristo. Y entonces, obviamente, al estar en este estado, ellos no tenían esperanza, ¿sí? No tenían esperanza en esta vida y vivían una vida desastrosa, ¿sí? En una palabra, estaba en un estado de ir al camino de la destrucción, ¿sí? Pero en este estado se levantó un cambio espiritual grande, ¿sí? Se levantó un cambio espiritual. Vamos a leer en Efesios 2:13. Vamos a leer Efesios capítulo 2:13 todos juntos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. A través de la sangre de Cristo, nosotros quienes éramos ajenos, sin Dios, ¿sí? Unos gentiles, nosotros fuimos reconciliados y unidos de vuelta a través de la sangre de Dios. Nos acercamos más a Dios, ¿sí? A través de Jesucristo. Como esto, ustedes si ven el versículo 16, habla más específicamente, que dice así: nos reconciliamos con Dios en un solo cuerpo mediante por la cruz, ¿sí? Nosotros nos reconciliamos, somos un solo cuerpo, ahora con Dios y yo somos un cuerpo. Pero ¿cómo pudimos obtener esto? A través de la cruz de Jesucristo. Amén. Por eso en el versículo 14 también está hablando que Jesucristo es nuestra paz, ¿sí? Por esa razón, Jesucristo es la paz nuestra, ¿sí? Nuestra paz. Jesucristo nos trajo la paz a cada uno. A través del pecado estábamos en una relación de enemigo con Dios, pero se derrumbó totalmente la enemistad a través de la redención de Jesucristo en la cruz. Amén. Éramos enemigos, pero ahora ya no, a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Esto tiene que tenerlo claro. Por eso ustedes tienen que saber que esto es una gracia total de Dios, ¿sí? No hicimos nada. Solamente Dios nos amó, nos dio como regalo esta salvación. Por esta razón, nosotros, los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr la paz siendo uno en Cristo. Amén. Yo veo, a ver, el sábado, sí, era ayer, ¿no? Somos hermanos, ¿sí? Y veo que nosotros estamos muy unidos. ¿Por qué? Porque ayer hizo la mudanza Eduardo, y desde temprano fue Marcos y Hilda a ayudar esa mudanza. Ellos que ganan ayudando. Fernando, ¿qué te dije? Perdón, Marcos, perdón, Fernando. Bueno, hay que aclarar, sí. Fernando fue, no Marcos, sino Fernando. Fue a ayudar porque somos uno en Cristo. Amén. No hay su motivación, ¿sí?
no es que quiere algo ayudando, sino solamente somos hermanos y tenemos la paz en esta comunidad de culto en español. Amén. Somos uno, porque por eso vemos que nosotros, el culto en español, están unidos. Por eso todos los domingos también vamos a jugar al fútbol, ¿sí? Nos pegan pelotazo en la panza, en la cara. No, es una broma. Gracias a Dios, ya venimos jugando 5 o 6 partidos, ¿no? Pero no ha lastimado ni una persona, ¿sí? Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Por eso es todo esos fútbol, ¿sí? Ayudar en la mudanza, ¿sí? Comunicar, eso es algo que nos hace estar más unidos, uno en Cristo, uno, ¿sí? En una comunidad del Evangelio en paz. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que en cualquier situaciones y en cualquier momentos y en cualquier comunidad donde pertenezcan, usted quiero que sean un evangelista, que puedan abrazar a todas las personas y quiero que puedan formalizar una comunidad del Evangelio de paz. Amén. Y que pueda ser utilizado como discípulo para la ampliación de Dios. Amén. Punto 2 es propósito de lograr paz. Vamos a leer Efesios 2, 17 y 18. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Amén. En el capítulo, la palabra que dice, vosotros que estabais lejos, ¿quiénes son? Se refieren a los gentiles, a los extranjeros. Y la palabra a los que estaban cerca se refieren a los judíos, ¿sí? Los judíos estaban más cerca y los gentiles estaban lejos, ¿sí? En una palabra quiere decir que a los dos vino Jesús, ¿sí? A los dos. No importa si son gentiles, si son judíos, si son elegidos, no elegidos, sino Dios a través del amor nos unió y nos hizo venir a Dios, ¿sí? Y que nos transmitió la paz, ¿sí? Vino, nos hizo venir a Jesús y nos transmitió la paz. Por esta razón, los gentiles y los judíos, todos pueden ir a Dios ahora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros, no solo los judíos escogidos, sino ahora nosotros, los coreanos, los peruanos, los brasileños, ¿sí? Los argentinos, quienes sean, todos nosotros, si aceptamos a Jesucristo, todos podemos ir al reino de Dios, ¿sí? A ver a Dios. Amén. Esta palabra está basada de Isaías 57, 19, 21, que a través de este versículo podemos ver que se cumplió el pacto a través de Jesucristo. Sí, vamos a ver, yo voy a leer Isaías 57, 19, 21. Ustedes escuchen. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. Y los sanaré, pero los impios son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cienos y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los impios no tienen paz, ¿sí? Los impios, los que no creen a Jesucristo, no tienen paz y van a ser como el mar en tempestad, ¿sí? En el mar tempestad. Esto es la imagen de las personas que se alejaron de Dios. No tienen paz, ¿sí? Los que están alejados de Dios no tienen paz. Parece que momentáneamente parece que le va bien, pero ustedes vean, esas personas no tienen paz, porque no conocen a Cristo y están alejados de Cristo. Hoy en día hay muchísimas personas que no pueden salir del problema espiritual y buscan la respuesta en otras cosas, que ejemplo en una Buda, ¿sí? A los ídolos,
buscan en otras cosas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ir a estos campos, a estas personas perdidos espiritualmente, a transmitir la paz de Dios. Amén. Muchas personas hoy en día, ustedes vean, alrededor de ustedes, muchas personas buscan la respuesta, buscan la paz, la tranquilidad a través de ídolos, ¿sí? A través de otras cosas, a través de un teléfono bueno, a través de un carro, buscan la felicidad, la paz. Pero eso es momentáneo, ¿sí? Parece que hay paz, pero al final trae más, no nos trae la paz, ¿sí? Estamos más inseguros, ¿sí? Más nerviosos. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso nosotros, no importa qué clase de personas sean, de qué país sean, tenemos que ir a transmitir a todas las personas este evangelio de la paz. Amén. No hay que ser como los judíos, ¿sí? Judíos todavía, ustedes cuando vayan a Israel una ocasión, cuando puedan, ustedes vean, ellos todavía no quieren, dice que rozan el hombro, ellos se cambian la ropa, se bañan, porque me chocó un gentil, ¿sí? ¿Sí? Me chocó un extranjero, y dice que no se puede ni comer comida que llevamos, dice que esa comida son todo basura, nuestra comida es santo, ¿sí? O sea, ellos todavía están metidos, pero nosotros somos hijos de Dios, amén. Somos uno, ¿sí? Nosotros, el propósito de Dios que nos creó a nosotros es para que nosotros logremos la paz en Cristo Jesús, amén. Y esa función, ese papel tenemos que hacer nosotros, no hay otras personas, amén. Eso es la única forma para devolver el agradecimiento de la salvación, y esto es el único camino para alegrar a nuestro Jesucristo. No hagan otra cosa. A ver, si le hago esto, si oro 2 horas, Dios va a gustar. Le hago feliz a Dios. No. A ver, si hago buenas obras, le reparto sándwiches a los huérfanos, a los pobres, Dios me bendecirá, va a estar feliz. No, ustedes no se confundan, Dios está feliz, y cuando se siente mejor momento es cuando nosotros prediquemos la palabra a los no creyentes, amén, que evangelicemos, transmitemos el evangelio. Ustedes pueden hacer en todo lado, no es solamente salir al campo del evangelismo a transmitir. ¿Dónde es el campo del evangelismo? No es ni Ansan ni Tongjin, sino es los lugares donde están ustedes, ¿sí? Jair, en tu trabajo hay muchos extranjeros. Tú tienes que ir a decir Jesucristo, ¿sí? Decir la palabra de Dios. En la embajada también, transmitir, aunque no importa, aunque ellos escuchen o no, que nos burlen o no, sino una palabra, ustedes cuando ya le dicen, se siembra, ¿sí? Y el fruto, de obtener fruto, trabaja Dios, amén. Por eso ustedes no cierren, sino digan, aunque se rían de mí, hablen. Y entonces, en el tiempo exacto de Dios, esa semilla se planta y se siembra y se hace el fruto, amén. Por eso es muy importante. Jesucristo vino a este mundo y llevó en la cruz y ocupó el papel de que nosotros podamos ir delante de Dios, amén. Justamente esta semana comienza el feriado del Día de la Cosecha Coreana, ¿sí? Este feriado es muy grande, ¿sí? Desde el viernes es el feriado, viernes, sábado, domingo, lunes. Son 4 días de fiestas nacional. Y en Corea, los coreanos en este momento, la mayoría van a visitar a su familia, ¿sí? A sus padres, a sus hermanos, porque viven en diferentes lugares. Y entonces, en el culto de los coreanos dijeron que vayan a predicar la palabra esta ocasión, ¿sí? En esta oportunidad, en esta fiesta larga, ¿qué vamos a hablar un cristiano? Tenemos que ir a hablar el evangelio de Dios, amén, para ellos, para que puedan tener la paz, amén. Y entonces me dice, pastor, yo no tengo familia aquí, somos 3 y listo. No, ustedes tienen aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones WhatsApp, KakaoTalk, tienen muchos medios para poder hablar. Aunque
ustedes no sean en la fiesta de coreanos, pero ustedes en esta oportunidad, a través de la palabra que escuchamos hoy, quiero que sea un tiempo de llamar a nuestros familiares no creyentes y comentar un poquito, por lo menos, a través de Jesucristo. Amén. Eso es alegrar a nuestro Dios, ¿sí? Lo hará otra persona. Mi hermano es más creyente que yo, ¿lo hará mi hermano? No existe, ¿sí? Si nosotros no lo hacemos, ellos no pueden ir al reino de Dios, ¿sí? Ustedes tienen que hacerlo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que cada paso que tengan y que puedan levantarse en la obra de lograr la paz, de salvar las vidas en estos tiempos, y todos seamos un evangelista de salvar a los 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir su palabra, y que esta palabra danos la sabiduría para el entendimiento, y que nosotros podamos concentrar en su palabra y que podamos aplicar en nuestros campos en esta semana. Señor, háganos salir totalmente de Génesis capítulo 3, centralizado en mí, y que podamos vivir una vida nueva dentro de Cristo Jesús, y que podamos ser miembros de ocupar una comunidad del Evangelio de paz. Y también háganos saber el propósito de lograr la paz, que muestre que en nuestras vidas que podamos transmitir a Jesucristo de paz, y que todos podamos hacer un evangelista de salvar las vidas y a 26 naciones de Latinoamérica. Señor, también cuídanos en todos los lugares en este medio de Corona 19, y que nosotros en esta semana podamos intentar a predicar este evangelio a los seres queridos no creyentes. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.